Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para descubrir todos los secretos, chismes y noticias de las series que nos roban el corazón. Espero que estén listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de un tema que está encendiendo las redes sociales y poniendo en jaque nuestras parejas favoritas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en Sen Kalkam. Pero no solo hablaremos de ellos, sino de cómo una tercera en discordia, Melissa D'Ongel, al parecer, ha sembrado la duda y la confusión en su relación. ¿Será cierto que Melissa es la razón detrás de su presunta ruptura? ¿Hay amor en peligro realmente? Lo analizaremos a fondo. Además, exploraremos otras historias de amor en el mundo de las telenovelas turcas que han enfrentado obstáculos similares, dramas dignos de la pantalla chica. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, corran a hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traigo lo más reciente del mundo de las series turcas, con análisis, teorías y mucho más. Y ahora sí, vamos al grano. Empecemos con el plato fuerte, Kerem y Hande. Todos recordamos cómo su romance floreció en el set de Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. La serie, una comedia romántica que narra la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, fue un éxito rotundo. Ellos, Eda y Serkan, se ven obligados a fingir un compromiso por motivos de negocios, pero como ya sabemos, el amor, como una enredadera, empieza a brotar poco a poco entre ellos. La tensión, los celos, las situaciones cómicas, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica que nos enganchó desde el primer momento. La serie catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos no solo en Turquía sino en toda Latinoamérica, España y otros rincones del mundo donde las telenovelas turcas reinan. Su popularidad era tal que cada movimiento que hacían era seguido de cerca por la prensa y los fans, creando una legión de seguidores que soñaban con un amor tan intenso y real como el que veían en pantalla. Pero la magia de la pantalla eventualmente se desvaneció, al menos eso es lo que se rumora. Y aquí es donde entra en escena Melissa D'Ongel, quien también participó en Sen Kalkam. Melissa interpretaba a Zeren Basar, una de las mejores amigas de Eda. En la serie, Zeren era una abogada inteligente y ambiciosa, con un carácter fuerte y una personalidad arrolladora. Pero fuera de la pantalla, los rumores apuntan a que Melissa podría haber tenido algo más que una simple amistad con Kerem. La figura de Zeren, aunque secundaria, era crucial para la trama, aportando un contrapunto a la ingenuidad de Eda y generando conflictos interesantes dentro del grupo de amigos. La actuación de Melissa fue muy bien recibida, lo que contribuyó a aumentar su popularidad y a colocarla en el radar de la prensa del corazón. Se dice que durante el rodaje de la serie, Melissa y Kerem compartieron muchos momentos juntos, tanto dentro como fuera del set. Algunos afirman que su química era evidente y que incluso llegaron a tener citas secretas. Estas especulaciones, obviamente, nunca fueron confirmadas por ninguno de los involucrados, pero la sombra de la duda ya estaba sembrada. Y con la noticia de la ruptura de Kerem y Hande, los rumores resurgieron con más fuerza que nunca. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías, algunos apoyando a Hande, otros culpando a Melissa, y otros simplemente lamentando la ruptura de la pareja que había cautivado al mundo. Los fans más acérrimos analizaban cada publicación en Instagram, cada like y cada comentario en busca de pistas que pudieran confirmar o desmentir los rumores. ¿Pero qué tan cierto es todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Los medios de comunicación turcos han especulado mucho sobre el tema, pero hasta el momento no hay pruebas concretas que demuestren que Melissa haya sido la causante de la ruptura. Es posible que su cercanía con Kerem haya generado celos en Hande, o que simplemente haya sido un factor más en una relación que ya estaba enfrentando problemas. La presión mediática, la constante exposición y la dificultad para mantener la privacidad son factores que suelen afectar a las parejas famosas, y Kerem y Hande no fueron la excepción. Además, ambos estaban en la cúspide de sus carreras, con agendas apretadas y proyectos individuales que requerían tiempo y dedicación, lo que pudo haber dificultado el mantenimiento de la relación. Independientemente de la verdad, lo cierto es que la historia de Kerem, Hande y Melissa nos recuerda a muchos de los dramas amorosos que vemos en las telenovelas turcas. Historias de amor apasionadas, celos, intrigas y secretos que ponen a prueba las relaciones.
Las telenovelas turcas se han caracterizado por abordar temas complejos y controvertidos, como el amor prohibido, el adulterio, la venganza y la lucha por el poder, siempre con un toque de drama y romanticismo que las hace irresistibles para el público. Y hablando de telenovelas turcas con romances complicados, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu. Esta serie, un clásico indiscutible, nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Lo que Biter no esperaba era enamorarse de Belul, el sobrino de su marido, un joven apuesto y mujeriego. Aşk Memnu revolucionó la televisión turca por su atrevimiento y su tratamiento sin tapujos de temas tabú como el deseo femenino y la infidelidad. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates y controversias en torno a la moralidad y las convenciones sociales. Aşk Memnu es una historia de pasión, deseo y traición que explora los límites del amor y la moral. Los personajes están llenos de matices y la trama te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo y una producción impecable. ¿Por qué la menciono aquí? Porque al igual que en el caso de Kerem, Hande y Melisa, en Aşk Memnu tenemos un triángulo amoroso que desencadena una serie de eventos trágicos. Biter, al igual que Melisa, se convierte en el objeto del deseo prohibido, desestabilizando la relación principal. La ambición de Biter y la inmadurez de Belul son ingredientes explosivos que conducen a la destrucción de todos los personajes involucrados, demostrando que el amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras. Otro ejemplo de amor en peligro en las telenovelas turcas lo encontramos en Kara Sevda. Esta serie dramática narra la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. Su amor se ve interrumpido por las diferencias sociales y por la aparición de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que hará todo lo posible para separarlos. Kara Sevda es una historia de superación, venganza y pasión, donde el amor se convierte en el motor que impulsa a los protagonistas a luchar contra la adversidad. La serie se caracteriza por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos y bien desarrollados. Kara Sevda es una historia de amor imposible, de sacrificio y de lucha contra la adversidad. Los protagonistas deben enfrentar numerosos obstáculos para poder estar juntos, y su amor se pone a prueba constantemente. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque en Kara Sevda, al igual que en el caso de Kerem y Hande, un factor externo, en este caso Emir, pone en peligro la relación principal. Emir, con su poder y manipulación, se convierte en el obstáculo que Kemal y Nihan deben superar para poder estar juntos. La serie muestra cómo la intervención de terceros puede destruir incluso los lazos más fuertes. La obsesión de Emir por Nihan lo lleva a cometer actos atroces, demostrando que el amor puede convertirse en una fuerza destructiva cuando se mezcla con el poder y la ambición. Ahora, hablando de un amor más moderno y contemporáneo, tenemos Yalan. Esta serie, que ha ganado popularidad recientemente, cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego que es obligado a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa de un pueblo pequeño. La serie explora las diferencias culturales y sociales entre los protagonistas, así como los conflictos familiares y las presiones sociales que enfrentan. Yalan ha capturado la atención del público por su frescura, su humor y su retrato realista de las relaciones familiares y de pareja en la sociedad turca actual. En Yalan, el peligro para el amor no viene tanto de una tercera persona específica, sino de las expectativas familiares y las diferencias de carácter entre Ferit y Seyran. El amor entre ellos debe superar muchos obstáculos internos y externos, creando una tensión constante que mantiene al espectador enganchado. Ferit debe aprender a madurar y a comprometerse, mientras que Seyran debe defender su independencia y luchar por sus sueños. La serie aborda temas como el machismo, la desigualdad de género y la importancia de la educación, generando debates y reflexiones en torno a estos temas. Podríamos seguir hablando de otras series turcas con historias de amor en peligro, como Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C., o Kukur, una serie de acción con una fuerte trama romántica. Pero lo importante es que todas estas series comparten un elemento en común, el amor, ese sentimiento poderoso y a veces destructivo, que puede ser puesto a prueba por la envidia, la ambición, la traición o simplemente por las circunstancias de la vida. Las telenovelas turcas nos muestran que el amor no siempre es un camino de rosas, sino que está lleno de obstáculos y desafíos que requieren esfuerzo, compromiso y sacrificio para ser superados. Y volviendo al tema de Kerem y Hande, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió.
Los rumores sobre Melisa podrían ser ciertos o no, pero lo que sí es cierto es que su historia nos recuerda a muchos de los dramas que vemos en las telenovelas turcas. Historias de amor que nos hacen soñar, pero también sufrir, y que nos demuestran que el amor no siempre es fácil. La ruptura de Kerem y Hande ha dejado un vacío en el corazón de sus fans, quienes aún esperan que algún día puedan reconciliarse y revivir el amor que los unió en Senkalkap. En resumen, hoy hemos explorado el posible triángulo amoroso entre Kerem, Hande y Melisa, y lo hemos comparado con otras historias de amor en peligro en las telenovelas turcas, como Aşk Memnu, Karasevda y Yalan. Hemos visto cómo la envidia, la ambición, la traición y las circunstancias de la vida pueden poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Las telenovelas turcas son un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, y nos invitan a reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia y la sociedad. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la historia de Kerem, Hande y Melisa? ¿Creen que Melisa tuvo algo que ver con la ruptura? ¿Cuál es su serie turca favorita con una historia de amor en peligro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.